Hola, soy David Martí y junto a Montse Ribé somos los supervisores de efectos especiales DDT. DDT es una compañía, un taller que nace en 1991 con la loca idea de crear monstruos. Estos monstruos que veis aquí no son digitales, son de carne y hueso. Bueno, de silicona y de espuma. Hemos decidido, pues, enseñaros lo que hacemos, cómo lo hacemos y el resultado final. En este canal iremos subiendo vídeos de distintos tipos, ya sean making of, detrás de las cámaras, tutoriales, entrevistas, todo lo que consideramos que puede ser interesante dentro del mundo del maquillaje especial y los efectos especiales. Este canal lo creamos tanto para profesionales como para gente amateur, como para gente que no tiene ni idea de lo que le estoy hablando y se quiere dedicar a esto tan chulo que veis aquí. Nuestro arte es un arte que algunos lo llamarán arqueología y otros lo llamarán locura. Es cierto, es un trabajo que hoy en día es muy difícil que te contraten para hacer un monstruo, pero por suerte tenemos directores que aún trabajan con este tipo de monstruos, como Guillermo del Toro, el cual con El laberinto del fauno nos llevó a ganar un Oscar. David Martí and Montse Ribé for Pan's Labyrinth. This is the first Academy Award and nomination for David Martí and Montse Ribé. They have also done makeup together on films The Dark. J. Bayona, Amenábar, Daniel Monzón, Almodóvar, Jaume Balagueró, Paco Plaza y mil directores más a los que amamos porque aún quieren tener este tipo de maravillas, este tipo de personajes, muñecos X en sus películas. En esta profesión tienes que ser muchas cosas. Tienes que ser un escultor, tienes que ser un pintor, tienes que ser un especialista en moldes, un maquillador, un peluquero. Tienes que saber de física, de química, de muchísimas cosas. El abanico de profesiones en esta profesión es muy amplio. Pero bueno, en realidad no somos solo Montse y yo los que hacemos posible estos monstruos en DDT. Es un equipo de gente maravillosa, algunos más locos que otros, que han pasado por aquí o que siguen estando trabajando con nosotros y creamos todos juntos, desde el diseño al rodaje, estos monstruos. Pero creo que no vamos a perder más el tiempo con este vídeo de presentación y vamos a darnos una vuelta por el taller. Venga, vámonos. Bueno, dejamos el museo y vamos a conocer a diferentes miembros de DDT. Paula, que nos lleva todo el tema de producción, presupuestos, plannings de trabajo, habla con todos los clientes y llegamos a una parte un poco más artística. Y aquí tenemos a Daniel Carrasco. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres el maestro, le llamo maestro del ZBrush, del Photoshop. Vamos, maravillas que hace. Y bueno, y llegamos a la parte principal donde trabajamos normalmente más técnicos, artistas. Y a veces esto está realmente muy ocupado. Lucky y su pelota. Y aquí está Montse, mi socia. Ella hace un poco de todo, puede hacer desde un presupuesto a una escultura, un molde, pintar, coser, de todo. José Manuel. Hola, ¿qué tal? José Manuel, pues también es un señor que tiene un poco de artista, un poco de ingeniero, un poco de programador, un poco de cada. Aquí tenemos a Gerard, uno de los más jóvenes de la panda de DDT, también arreglando una cabeza. Tenemos a Xavi. Vamos, Xavi yo diría que es el más viejo de la casa, bueno, aparte de los dos supervisores. Ahora es más especialista en hacer mecanismos. Estos son mecanismos que ha hecho él para un proyecto personal.
Y aquí tenemos a Marcos, que hace mucho tiempo que nos acompaña en nuestras aventuras en DDT. Está restaurando una maqueta de un monstruo. Viene a verme. Y aquí encontramos a Natalia. Hola. Que nos está haciendo una silicona, un gel de silicona para llenar estos moldes de una serie de televisión que estamos rodando justo ahora. Bueno, espero que os haya gustado la visita por el taller. Os iremos presentando a estos artistas, a estos personajes uno a uno, os iremos enseñando su especialidad, lo que hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Pero será en vídeos más adelante. No os quiero aburrir ahora ya de buen principio. Me podéis encontrar en Instagram. Instagram es realmente la razón por la cual estoy haciendo ahora estos vídeos en YouTube. Me dije, es que hay tanto material en nuestro archivo de DDT para montar vídeos de horas. No os asustéis. Pero para montar vídeos que sean más de un minuto. Los vídeos de un minuto están muy bien, pero hay mucho más material que enseñar, hay muchas más anécdotas que contar que en un vídeo de un minuto. Así que aquí en YouTube nos da la opción de hacer unos making of un poco más largos que os iremos enseñando. Espero que el canal os guste y que lo disfrutéis. Nos vemos pronto.